Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Yo soy la escribana Leticia Cranifeld. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola Silvia, qué gusto. ¿Cómo estás? Ay, yo no escucho a nadie. No sé si es un problema mío o... A ver ahí, Ah, ahí había te que... escucho perfecto, te escucho perfecto. Qué suerte, porque viste que el Webex este yo no lo uso tanto. Estoy más, no Yo, sé, acostumbrada al... Sí. yo lo he usado porque hacíamos las reuniones del consejo directivo yo tenía una clave de la UBA, pero pude hoy perfectamente registrarme de nuevo con mi mail, así que Bien. son todos parecidos, pero cada uno tiene Sí, lo suyo. sí, es verdad, son todos parecidos, pero viste, uno ahí medio titubea. Ahí no sé si ya se están, porque todavía estamos unos minutitos antes, si hay Sí, alguien del Colegio Notarial de la provincia de Santa Fe. Ahí veo a alguien que está hablando, pero no se escucha, ¿eh? Pedro, no sé si estabas hablando, Pedro, no te... Ah, ahí está, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, sí. Yo soy el delegado de los Nobeles. Ah, Ahí está bueno, Pablo encantada. Manini, que está ingresando ahora. Sí. Somos los delegados Bueno, de la Comisión de Nobeles. Yo- mientras tanto, Pedro, vos como delegado, porque le contamos a la doctora Silvia Nona, que nos vino, la verdad que es un honor que ella se una a esta reunión hoy. La doctora Silvia Nona, que es doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental, es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es la directora de un proyecto de investigación, UBACIT, que son los proyectos. Vos corregime, Silvia, si algo digo que no sea está perfecto. correcto, que es UBA Ciencia y Tecnología sobre notariado y derecho constitucional al ambiente, o sea, sobre notariado y temática ambiental. Así que bueno, le contamos a los notarios nobles. Silvia, de paso te cuento que son la Comisión de Notarios Nobles de la provincia de Santa Fe, primera circunscripción, que organizó esta capacitación. Así que bueno, eso nos da mucha alegría, ¿no? Porque que los jóvenes escribanos y escribanas estén interesados en esta temática y en esta cuestión, creo que es para nosotros, que ya hace unos años que estamos trabajando, bueno, Silvia por supuesto es mucho, tiene mucho más Hola, hola. experiencia y reconocimiento que yo, pero que ver que los jóvenes se están interesando en esto, creo que es algo muy alentador, ¿no? Para los que ya tenemos algunos años en la cuestión. Hola. Sí, sí, desde ya. Yo la verdad que los felicito y celebro este tipo de reuniones y además que puedan contar con Leticia, que no es cierto que tengo más tiempo que ella en esto, por ahí en la cuestión ambiental, pero en esta conjunción para nosotros Leti es lo más. Bueno, ahí se Pero unió el escribano Mario Bianchi, Sí, Silvia, te bien. cuento, Mario es la doctora Silvia Nona, la directora del proyecto de investigación, así que hola mirá qué Silvia, honor que tenemos visita. El escribano Mario Bianchi es de la provincia de Santa Fe y es quien, digamos, bueno, nos va a ilustrar más sobre la parte práctica, ¿no? Propiamente, porque esto es una introducción digamos, a la normativa y jurisprudencia ambiental. Vamos a ver una parte general, nacional, pero
digamos, orientada a la provincia de Santa Fe, o sea, la normativa local, que la provincia de Santa Fe sabemos que es muy rica, ¿no? En esta cuestión, tiene muchos fallos de jurisprudencia y demás, que por supuesto hoy vamos a mencionar, ¿no? Como una suerte de presentación, porque es introductorio. Si no, tendríamos que hacer todo un seminario de varios módulos, ¿no, Silvia? Para ver cada una de estas cuestiones. Pero como siempre digo yo, conviene arrancar por algo y dejar a todo el mundo con ganas de buscar algo más. Y después uno complementa o cada uno hace lo suyo. Así que bueno, Silvia, un honor. Muchas gracias por tu acompañamiento Gracias en esta tarde y bienvenida. Yo dejo la palabra a quien, porque ya estamos en horario, a quien le corresponde ir organizando y demás. Gracias. No, vamos a esperar un poquito, Leticia, por las dudas. Yo te pregunto cómo se pronuncia tu apellido ahora porque voy a hacer la presentación. Bueno, eso siempre es un problema. Es Leticia Kranigfeld. Kranigfeld. Bueno, Ahí si le está. erro, perdonadme. No, por favor. Mi No hay apellido ningún también problema. siempre genera un poco de dificultad para pronunciarlo. Vamos a esperar un ratito, seguramente los chicos van a empezar a entrar. Están todos convocados, así que bueno, es cuestión de esperar. Nunca se sabe con todo esto, porque ¿viste? A veces somos 40, a veces somos 10, pero bueno, hay que ver quién se conecta. Pero sí, vamos a darle 4 o 5 minutitos para que empiecen a entrar. Sí, por supuesto. Ustedes van haciendo, de paso contanos, ustedes van haciendo capacitaciones sobre distintas temáticas, ¿no es cierto? Todos los meses tenemos una capacitación de algún tema de interés general. Muchas veces son cuestiones más prácticas, con algún agrimensor, con alguien del archivo de protocolos, alguien del registro, por ahí para que los chicos que están arrancando les sirve mucho saber qué es lo que mira un inspector del archivo de protocolos, qué mira en el registro, cómo darle una mano con los planos, y generalmente va por ese lado. Pero bueno, esta vez un poco por la propuesta que hizo Mario, nos interesó también el tema, así que está buenísimo sumarlo. Yo les voy a hacer una pregunta y perdón por no saberlo, pero ¿cómo es la carrera de escribano en Santa Fe? ¿Cómo es la carrera? Claro. Bueno, hay que obtener el título primero en la facultad, que es un año, y después se rinde el concurso. Ajá. O sea, el No, pero título, pregunto yo, no es un año solo, es carrera de abogacía complementada con... bueno, sí, la carrera de abogacía, título de abogado, de grado, y después, bueno, hacer la carrera de escribano, que acá es un año más. Por lo menos yo soy profesor de la UCA, la Católica de Rosario, y la UCA de Santa Fe, y en las dos son un año. Son 4 materias. Generalmente tenés derecho privado notarial, derecho tributario, derecho registral, y hay una especie de práctica profesional. Pero es todo en un año. Y bueno, y el título no te habilita para ejercer la profesión, por supuesto. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Mario. Les comentamos porque ahí veo que ingresaron varios integrantes de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Federal. Está por ahí, la veo a Mariel, el escribano Gustavo Darchut, que es el coordinador. Quien está hablando es la doctora Silvia Nona, es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y quien dirige un proyecto de investigación sobre notariado y medio ambiente. Así que bueno, nos hizo el honor hoy de acompañarnos en esta capacitación. Así que bueno, es muy enriquecedor, creo que para todos, ¿no? Al contrario, para mí siempre aprendo tanto. Y ver además esta versión más local y más práctica que nos van a dar de Santa Fe es excelente. ¿Conoce Santa Fe, Silvia? Sí, claro.
A ver, yo le voy a contar, viví 15 años en Catamarca. Yo soy porteña, pero soy de las que en algún momento emigró, en este caso al norte, y bueno, cuando uno vive en una provincia, siempre visita el resto de las provincias. Y, y además he ido muchas veces a dar clases, y bueno, mi tarea profesional me llevó a hacer estudios de prefactibilidad ambientales en algún momento para el BID. Así que yo estoy muy contenta y muy honrada de conocer todas las provincias de nuestra querida Argentina. Y Santa Fe está muy cerca, Rosario me encanta, así que claro que sí. Bueno, la esperamos con gusto. ¿Querés, Pedro, que vaya probando si podemos compartir el PowerPoint? Así vamos adelantando con eso. ¿Querés esperar Sí, la...? yo ya lo tengo. Ah, ¿lo tenés? Bien. A ver si. Exactamente, ahí está. ¿Lo ven ustedes? Perfecto. Sí, 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 se ve bien. Ustedes me van diciendo y yo voy adelantando las Dale, filminas. ¿lo querés manejar vos entonces? Buenísimo. Dale. No, como quieras en realidad, yo para que no renieguen ustedes, pero si querés No, 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 está perfecto, está perfecto. Si querés, vamos pasándolo, bárbaro. Ahí me escribieron 2 o 3 chicos que están entrando, así que por lo menos esperamos, Perdón, después te se irán corté, sumando. perdón. Mario, vos estás muy bajo de la voz. Ah, ¿cómo será ahí? Ah, De tu computadora me parece que tenés que subirlo, ¿eh? hola. Se fue Mario, che. Leticia, te hago una pregunta. Sí, Por ahí si hay alguien que entra un ratito más tarde, después del PowerPoint que vos nos pasaste, ¿es público? sí, sí, eso lo pueden guardar y les queda de ustedes, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a hacer así, vamos a arrancar, ya somos 5 o 6 nosotros Dale, y seguramente van a ir entrando algunos más y los que se pierden yo después les reenvío el PowerPoint y bueno, cualquier duda, cualquier consulta nos la van haciendo a nosotros. dale. Eh, Antes que nada, bueno, te voy a presentar a vos que sos María Leticia Kreinsfeld. Kreinsfeld, ¿está bien? Es notaria titular del registro de la provincia de Buenos Aires, abogada especialista en Derecho de los Recursos Naturales en la UBA, diplomada en Derecho Ambiental en la UBA, diplomada en Derecho Tributario y Notarial en la Universidad Notarial Argentina, es asesora tributaria del Colegio de Escribanos en la provincia de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Federal del Notariado Argentino y autora de diversas publicaciones relacionadas con los recursos naturales, el derecho ambiental, el rol del notariado en la contratación agraria, el derecho ambiental de aguas, entre otros. Bueno, te dejo, Leticia, entonces, ¿querés que comparte el PowerPoint? Ya Dale, compartilo y si querés presentarlo a Mario también, así ya quedamos los dos, más que nada para las Mario, personas que no son de la comisión, sí.
con la humildad que lo caracteriza, me pidió que no lo presente. Escribano de la Ciudad de Esperanza, acá, coterráneo mío, pero bueno, no me pasó su currículum. Lo pasé. Ah, ¿sí? Ah, a Sí, mí no lo me lo pasé. pasaron entonces, ¿eh? No importa, no importa, no importa. No hay A ver, problema. no me lo pasaron el tuyo, Mario, perdón. Está en un correo. A ver, Estaba currículum abreviado de Leticia y currículum inflado de Mario, que era la mitad que el de Leticia. Entonces, claro, no, básicamente me presento, me haciendo todo lo presento. que podíamos. No, de verdad, Mario, disculpa, no me lo pasaron, después lo vamos a No, agregar no hay entonces problema. en el material que le mandamos a los chicos. No hay problema. Yo soy escribano de la Ciudad de Esperanza, integrante por el representante del colegio, de nuestro colegio de la primera circunscripción en la Comisión de Ambiente. Hace muchos años que estoy vinculado con la temática, por amigos, por el amor a la naturaleza y por capricho propio. Estoy en un proyecto de reforestación, en realidad enriquecimiento del monte nativo, que les voy a explicar cuando hablemos de la ley, en el norte de Santa Fe, donde estaba la forestal, que hizo desastre, que devastó el monte de Quebracho. Bueno, hicimos todos los trámites legales con la burocracia eh, de rigor, y bueno, estamos trabajando en esto y bueno, y otras cositas del ambiente que cuando me llegue apenas lo vamos a hablar. La dejamos a Leticia ahora y bueno, gracias a todos, gracias a los compañeros de la comisión que se conectaron. Bueno, fantástico. Empezamos entonces hoy que vamos a tratar de hacer una presentación, como dijimos. Les vamos a dejar el material, incluso algunos artículos como que hemos escrito, como aportes del notariado al cumplimiento del derecho ambiental eficaz y demás. Porque bueno, la idea que tenemos es no solamente hacer una presentación de la normativa, porque el derecho ambiental ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, sabemos, tenemos muchísimas normas, jurisprudencia y demás, pero nos encontramos actualmente con un gran desafío que es la aplicación, la efectividad del derecho ambiental, porque vamos a ver que tenemos normas, reglamentaciones y demás, pero que cuando llega el momento de que se hagan efectivas, que se apliquen y se cumplan, bueno, ahí tenemos el desfasaje, ¿no? Que estamos tratando de buscar y aportar herramientas desde el notariado para contribuir a eso, ¿no? A una efectiva y eficaz aplicación de los institutos de derecho ambiental. Bien, pasamos a la segunda placa, por favor, que es algo seguramente conocido por todos, los objetivos de desarrollo sostenible. Yo soy un poco reiterativa con esto, me van a escuchar siempre, pero bueno, creo que los tenemos que tener permanentemente en cuenta, estos 17 objetivos que abordan cuestiones sustanciales, tanto para el logro del desarrollo sostenible, que hoy entendemos que está compuesto por esta triple, ahí vemos en la placa que sigue, esta triple o estas tres patas, ¿no? La variable ambiental, la variable económica y la variable social. O sea, todo proyecto, todo emprendimiento debe cumplir estas tres variables, porque si no, no es desarrollo sostenible. Pasamos, por favor, a la que sigue y vamos a dar un concepto de eso, explicar qué es el orden público ambiental. El orden público ambiental está conformado por las normas, la norma de la Constitución Nacional, específicamente el artículo 41, que recordemos que es el que reconoce, o sea, con la última reforma de la Constitución en 1994, se introduce este artículo que reconoce el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano, apto, equilibrado, para que las necesidades, servirse los recursos para satisfacer las necesidades del presente sin comprometerlas de las generaciones futuras. Ahí está también incluido ese concepto de desarrollo sustentable. El artículo 43 de la Constitución Nacional es la herramienta para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 41, que es la de la acción de amparo, que para el caso de
derechos de incidencia colectiva, como es el derecho al ambiente, así como otros, ¿no? El de usuario y consumidor o contra toda forma de discriminación, lo puede ejercer el afectado, que siempre remarcamos que el afectado no es solamente que tiene un derecho subjetivo afectado y, digamos, involucrado o un interés legítimo, sino cualquier persona, cualquier vecino. Por eso hablamos de intereses difusos. Y en derecho procesal es la legitimación activa más amplia que existe. Y siempre decimos que en la práctica nuestra, como escribanos, si nos vienen a requerir, por ejemplo, una aprobación, con que la persona acredite su calidad de afectado, ya tenemos que atender ese requerimiento. No hace falta que nos diga, bueno, yo quiero hacer una constatación de una empresa que los efluentes sin tratar a un curso de agua y nosotros no tenemos que preguntar, bueno, pero usted es empleado de la empresa, usted es el vecino lindero de la empresa, tiene celebrado un contrato con la empresa, nada de eso es necesario. Con que sea un vecino de la localidad, incluso de la provincia, ya se considera afectado y tiene derecho a requerir esta constatación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros estamos acostumbrados un poco a eso de que, o siempre nos han enseñado que cuando viene un requerente tenemos que calificar si tiene un interés legítimo, ¿no? Entonces esa frase que siempre ponemos en las constataciones, considero al requerente con interés legítimo, acepto el requerimiento. En la cuestión ambiental no es necesario que tenga un interés legítimo, por esto que explicamos antes. Antes que nada les pido por favor que si alguno quiere levantar la mano e interrumpirme con una aclaración en ese momento, con todo gusto. No me molesta para nada, al contrario, me da un respiro porque hoy estuve atendiendo la asesoría tributaria del colegio de 9 a 1, así que hablé que me traje ahora unos caramelitos por las dudas para la garganta. Bien, entonces decíamos, Constitución Nacional, más los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, más los tratados internacionales aplicables a la materia, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia este año, ¿no? En el mes de abril, leyes de presupuestos mínimos ambientales, que son aquellas leyes que se sancionan de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y que van a ser imperativas en todo el territorio de la nación y las provincias van a complementar. Dentro de otras leyes nacionales de fondo, y acá remarcamos por la importancia que tiene para nuestra función el Código Civil y Comercial, con los artículos pertinentes, ahora los vamos a ver, leyes de adhesión, que eso es un sistema que se utiliza mucho en materia ambiental y de recursos naturales, que son leyes que se sancionan a nivel nacional y se invita a las provincias a adherirse, y las provincias se van adhiriendo. Y también, por supuesto, la normativa local. Cada provincia tiene en sus constituciones previsto de alguna forma el reconocimiento del derecho al ambiente y también, por supuesto, las leyes, los códigos por ejemplo, los códigos de agua y las leyes que regulan estas materias, que ahora vamos a ver algunas de la provincia de Santa Fe. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, acá hablamos de bienes naturales y culturales. Actualmente van a encontrar en la bibliografía más actual que se habla de bienes y no tanto de recursos, ¿no? Hasta hace unos años siempre decíamos recursos naturales. Se sigue usando, por supuesto, el término recursos, pero hoy en día está como más aceptado el término bienes naturales y culturales. El dominio, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias. Eso siempre lo tenemos que tener presente. La jurisdicción también es de las provincias, pero hay excepciones, y esas excepciones van a estar dadas por la misma Constitución Nacional, por ejemplo, lo que decíamos antes, la facultad que tiene la Nación de dictar las leyes de presupuestos mínimos. También otros casos previstos en la Constitución Nacional, como el caso de reglamentar la navegación, le corresponde a la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, inciso 10, también los casos de reglamentar sobre comercio exterior e interprovincial, también tiene facultades la Nación, por eso vamos a ver que muchas veces no, que quien regula también en esto es el SENASA, ¿no? El Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, y casos de interjurisdiccionalidad previstos en distintas normas, en
ejemplo típico que siempre ponemos es el caso de los residuos peligrosos, ¿no? Cuando los residuos se generan en una provincia y son transportados a otra, o cuando los efectos de esos residuos generados en una provincia repercuten en el territorio de otra. Así que en estos casos de interjurisdiccionalidad también puede ser que sea federal. Pero no hay que olvidar que siempre el principio es la jurisdicción local. Pasamos a la siguiente, por favor. Todas estas 12 leyes, entre las que remarcamos la Ley General del Ambiente, la 25675, por ser una ley marco. Hay varios proyectos de leyes de presupuestos mínimos en estado parlamentario. Se ha hablado mucho el año pasado de un proyecto con bastante presión de las organizaciones sociales y demás para que se sancione una ley de protección de los humedales. Habrán escuchado ustedes. Así que bueno, hay muchos proyectos y seguramente en los próximos meses vamos a ver alguna nueva ley, ¿no? La última es la del año 2019, la 27520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Seguimos, por favor. Código Civil y Comercial de la Nación, que habíamos mencionado antes. Remarcamos artículo 14, que reconoce, o sea, los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, y da expresamente preeminencia a los derechos de incidencia colectiva por sobre los derechos individuales. Artículo 240, cuando habla de los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Y expresamente dice el código que que el ejercicio de los derechos individuales, vamos a un ejemplo típico, el derecho de dominio, tiene que ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo, nacional y local, dictadas en el interés público, y no debe afectar al funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en ley especial. Y el 241, cuando habla de la jurisdicción, dice que cualquiera sea la jurisdicción en la que se ejerzan los derechos, debe receptarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Así que bueno, acá vemos con este fenómeno que los doctrinarios llaman constitucionalización del derecho privado, como estos principios constitucionales se van a meter en el Código Civil y Comercial y en el derecho privado, y nos van a marcar toda una línea que debemos seguir y respetar. Así podemos decir, pasamos a la siguiente placa, que el concepto de propiedad ha evolucionado, así como muchas instituciones han evolucionado en nuestra sociedad y se adaptan a las necesidades de los distintos tiempos, mientras que en el siglo XIX regía el paradigma liberal del derecho de propiedad. Recordemos que esto siempre lo estudiamos cuando empezamos, ¿no?, con derechos reales, que nos explican lo del derecho el derecho de dominio comprende el derecho a usar, el derecho de uso, el derecho incluso de abuso, ¿no? Eso estaba reconocido en el código primitivo de Vélez, el código original de Vélez, ese ius abutendi. El titular podía incluso desnaturalizar su propiedad. Eso fue suprimido en el siglo XX con la reforma y se adaptó a un paradigma de la función social. Servirse de los frutos, pero no ya un derecho de abuso. Hoy en día, en el siglo XXI, entendemos que lo que rige es el paradigma de la función ecológica de la propiedad, que va a marcar unos fuertes límites al dominio de los particulares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Pasamos a la que sigue, por favor. Bien. Ya hablando de normativa provincial, en la provincia de Santa Fe, la Constitución provincial es anterior a la reforma del 94 de la Constitución Nacional.
así que no vamos a tener un artículo específico que nos hable del reconocimiento del derecho al ambiente, pero o sea, en estos artículos del 16 al 28 vamos a ver diferentes, o sea, el reconocimiento de derechos de incidencia colectiva, donde sin lugar a dudas está el derecho al ambiente, ¿no? Cuando se habla de los límites al orden público, se habla también de una acción de amparo, el derecho a la salud, a la alimentación. Perdón. No sé Perdón, si Leticia, te hago una consulta. ¿Me escuchás, Leticia? Sí, escucho, sí. Perdón, ¿esta normativa provincial es provincia de Buenos Aires o provincia de No, Santa no, Fe? Santa Fe. Esta es la Sí. constitución de la provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires sí tiene un artículo específico sobre ambiente, que es el artículo 28. Pero cuando nos referimos a normativa provincial, hoy estamos en la provincia de Santa Fe. O sea, nos gustaría estar ahí físicamente, ¿no? Pero bueno, estamos en la Mario, provincia de Santa Fe. nosotros acá tenemos, Mario, seguramente vos lo vas a poder desarrollar mejor que yo, pero tenemos la ley 10.000, que no sé, que creo que está relacionada con el tema. La ley de los intereses difusos, ya vamos a llegar, pero hay Ah, leyes específicas eh, que la han suplantado. O sea, antes, cuando no había otra cosa, caías en las 10.000, ahora hay mucha normativa ambiental que nos va a ayudar. Ya vamos a hay llegar herramientas mejores. seguramente. Claro. Sí. Listo, perdón. Sí, no, por favor, al contrario, es bueno aclararlo. Vamos a adelantar que la provincia de Santa Fe tiene mucha normativa ambiental y, o sea, tiene mucha normativa ambiental dispersa también, lo cual hace bastante complejo su aplicación y, bueno, su comprensión, digamos, en concordancia con las demás normas. Así que, bueno, es un poco un desafío, ¿no? Para el jurista y para todos los operadores del derecho. Como les decía, la Constitución Provincial, del artículo 16 al 28, vamos a ver reconocimiento también, por ejemplo, el artículo 21, digamos, los habitantes de la provincia tienen derecho al bienestar, a la alimentación, al desarrollo cultural, todos estos forman parte del derecho a un ambiente sano, ¿no? Recordemos que el derecho al ambiente no es solamente los recursos, o sea, no involucra solamente a los elementos naturales, sino también culturales. Tienen, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, tienen recepción normativa. Y el artículo 28 específicamente promueve la racional explotación de la tierra, incremento y diversificación de la producción, protege el suelo de la degradación, erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y reforestación. Hay una ley específica, hay muchísima más normativa ambiental. Nosotros con Mario seleccionamos algunas normas, como este es un taller introductorio, relacionamos algunas normas que nos parecen importantes y que se vinculan a la actuación notarial propiamente dicha, ¿no? Por eso remarcamos lo que nosotros tiene injerencia en nuestra actuación, porque después hay muchísima más normativa, pero que a lo mejor, más allá de conocerla, no va a tener aplicación práctica. La ley 11.717, que es del año 1999, es una ley marco de medio ambiente y desarrollo sustentable, que ha tenido actualizaciones y modificaciones, y también dentro de esta ley, en el marco de esta ley, hay un decreto, que es el 1844 del 2002, sobre residuos peligrosos, porque la provincia de Santa Fe no adhirió a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que es la 24051, sino que se rige por su propia normativa. Hoy no vamos a trabajar con el tema de residuos peligrosos porque, bueno, no nos va a dar el tiempo, el horario que tenemos previsto, pero es un tema también en que nosotros, los notarios, tenemos injerencia cuando se tienen que registrar los predios, porque cuando un predio está afectado a planta de tratamiento de disposición final de residuos peligrosos, debe tener registración
debe estar registrado en el registro de la propiedad inmueble, y bueno, por supuesto eso va a salir en un informe de dominio, o si se hace una transmisión después del dominio de ese predio. Así que bueno, también tenemos que conocerlo y entenderlo, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, la autoridad de aplicación de esta normativa ambiental es actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia, ¿no? Es el que entiende, o sea, el que tiene la competencia ambiental por sí mismo a través de las secretarías o organismos de su competencia. La ley, esta que no nos vamos a referir en extenso, pero la ley de medio ambiente prioriza el criterio de preservación del ambiente frente a cualquier gestión pública o privada, incorpora el principio precautorio, que cuando haya peligro de daño grave e inminente, se podrá imponer medidas preventivas sin que el sujeto pasivo de aquellas pueda alegar falta de certeza. O sea, la falta de certeza científica no es un obstáculo para que se tomen medidas de preservación. También esta ley de medio ambiente marco dispone la necesidad de hacer una evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos o emprendimientos que se califican en bajo, medio o alto, ¿no? el riesgo, pero hoy en día todo emprendimiento, por ejemplo un loteo, ¿no? Que se vaya a hacer y demás, necesita una evaluación de impacto ambiental. Y toda empresa, todo proyecto, toda obra va a tener que lograr obtener el certificado de aptitud ambiental, que es el documento por excelencia que acredita el cumplimiento de las normas de la normativa ambiental de la provincia de Santa Fe, que debe ser obtenido por quienes pretenden desarrollar las actividades. Bien, pasamos a una norma, que es la Ley de Acción Climática, pasamos a ahí está, Ley Marco de Acción Climática. Es una norma muy reciente, es de este año, fue sancionada en el 2021, es la Ley Provincial número 14019. Sus objetivos es fomentar en el territorio provincial un modelo de desarrollo sostenible, bajo en carbono y de comunidades resilientes al cambio climático, preservando los ecosistemas y garantizando la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas, y particularmente de los sectores sociales más vulnerables a los efectos de cambio climático. Integrar la perspectiva climática y de resiliencia frente al cambio climático en el ordenamiento territorial y urbanístico y demás políticas públicas conexas. Acá está marcado específicamente el tema de ordenamiento territorial porque también es una materia que a nosotros nos involucra especialmente, ¿no? Promover la participación ciudadana de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales en la colaboración, monitoreo y evaluación de normas y políticas de cambio climático. Dentro de las organizaciones, o sea, entendemos que pueden estar y sería recomendable que participen los colegios notariales también, ¿no? Porque o sea, este tema del cambio climático, la acción para tomar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático requiere la participación de todos, del sector público y del sector privado. Las organizaciones intermedias son muy importantes. Y acá está marcado, dentro de los principios, en el artículo 3 de la norma, establecen los principios que van a ser tenidos en cuenta en toda la aplicación de la normativa, que, bueno, por supuesto son los principios rectores del derecho ambiental, que están contenidos en la Ley General del Ambiente 25675, como hablábamos antes, principio de prevención, precautorio, pero muy importante, por eso lo remarcamos, está está previsto el principio pro natura. Es un principio moderno del derecho ambiental, muy actual, que ya ha tenido recepción en la jurisprudencia de nuestro país, de la Corte Suprema, en el fallo Majul, Julio, que fue un caso en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que llegó a la Corte Suprema porque se estaba construyendo un barrio náutico, o sea, un emprendimiento inmobiliario en un humedal. A lo mejor alguno de ustedes lo escuchó, bueno, lo conoce, y el fallo de la Corte se le hace lugar a esa acción de amparo que llega a la Corte
y entre los principios que aplica la Corte, además del principio precautorio, aplica el principio pro agua y el principio pro natura. Así que acá vemos que este principio pro natura está ya en el derecho positivo de la provincia de Santa Fe. Que acá lo vemos como dice específicamente la norma, que dice en caso de duda sobre el alcance a dar a una norma jurídica en materia de cambio climático, esta se interpretará y aplicará en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Así que bueno, vemos positivizado el derecho, el principio pro natura. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, este tema es muy interesante también y tiene incidencia directa en la actuación notarial, que es el etiquetado de eficiencia energética de inmuebles, etiquetado de viviendas. Esta ley de la provincia de Santa Fe, hay proyectos de ley a nivel nacional, muchas provincias tienen sus proyectos, la provincia de Santa Fe es pionera porque es la primera provincia que sancionó una ley de etiquetado de viviendas. Es un procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados o en proyecto de construcción. Para que lo visualicemos, ¿vieron cuando vamos a comprar un electrodoméstico que ya estamos acostumbrados, que tienen esa, digamos, esa calificación en colores y letras, donde generalmente el verde es el más eficiente y va cambiando de color hasta el rojo, que es el menos eficiente? Lo mismo pasa con los inmuebles. Las viviendas pueden tener una calificación energética según la efectividad, ¿no? Según las fuentes de energía que utilicen, y eso se aplica en muchos países, por ejemplo en Europa, en Alemania, en Francia es obligatorio que incluso cuando se comercializa el inmueble a la venta se debe publicar cuál es su etiqueta, o sea, qué etiqueta tiene en cuanto a la energética. La ley prevé, la ley esta no está reglamentada todavía, pensemos que es de fines del 2019, después vino, bueno, en el 20 toda la situación de pandemia que conocemos, que hizo que muchas cuestiones quedaran un poco demoradas, ¿no? Pero prevé que en la escritura traslativa de dominio, el escribano debe dejar constancia de que la parte transmitente presenta ese certificado y debe incluso inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, la calificación. Si no lo hace, porque la persona no quiere tramitarlo, la escritura se puede autorizar igual, o sea, no se impide el acto, pero de alguna manera el castigo, entre comillas, es que le va a dar la peor calificación. Entonces eso va a incidir en el impuesto inmobiliario urbano que pagan los inmuebles. Porque esto está previsto en el artículo 20, si tiene una buena calificación energética puede conseguir una bonificación en el impuesto inmobiliario. Sería como una suerte de incentivo para que las personas incorporen este sistema. O sea, no sería, no sé si quedó bien explicado. No es obligatorio, o sea, quien no lo hace igual puede autorizar, o sea, puede vender y puede comprar el adquirente, pero va a tener digamos, va a quedar con una mala calificación energética. Después igual el que lo hace, el que compra, después si quiere lo puede hacer por su cuenta y pedir también que eso tenga, se complemente su escritura y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Pero bueno, todavía no está reglamentado, como dijimos. Muy interesante el tema de etiquetado de eficiencia energética, incluso les vamos a dejar a disposición, Pedro, algunos artículos que escribimos sobre el tema, porque bueno, ahora está un poco, digamos, quieto el asunto, pero en cualquier momento va a venir la reglamentación de esto, ¿no? Y va a tener aplicación directa en nuestra actuación. ¿Cómo piensan ustedes que se va a reglamentar esto? ¿Quién sería el que califica? ¿Un ingeniero ambiental? Claro, va a haber profesionales, eso se hace una lista de profesionales que son los que van a hacer ese certificado, que lo van a presentar. Por ejemplo, nosotros en Provincia de Buenos Aires es obligatorio para toda transmisión de dominio que esté vigente el estado parcelario. O sea, tiene que ir un agrimensor o un ingeniero con incumbencia en agrimensura y hacer el estado parcelario.
sin En todas las transferencias. en todas las transferencias, ya sea a título oneroso o a título gratuito, o para constituir derechos reales, por ejemplo, una hipoteca. Tiene que estar vigente el estado parcelario. Si no está vigente el estado parcelario, directamente no se puede obtener el certificado de catastro. O sea, Siempre tuvieron mejor lobby los agrimensores que los escribanos. bueno, la gente no le gustó, pero bueno, en su principio, ya hace varios años que está esto implementado, pero bueno, ahora ya eso está extendido, incluso hasta para cuando se hace una transmisión mortis causa, en una sucesión para poder inscribir la declaratoria de herederos o la partición, tiene que estar el estado parcelario vigente. Algo similar va a ser este certificado de eficiencia energética de los inmuebles. A nosotros nos parece algo como que, uy, otro es engorroso, va a ser otro trámite, pero bueno, la realidad que o sea, va a tener beneficios. Si supongamos que ese trámite, ese certificado vale 10.000 pesos, por ponerle un número cualquiera, pero después el adquirente va a tener una bonificación en el impuesto inmobiliario urbano de, no sé, 4.000 pesos por año o 5.000 pesos por año, a lo mejor en un par de años no solo recupera, sino que ya le queda la buena calificación energética. Así que no hay que mirarlo tanto como un gasto al principio, sino como una, digamos, una inversión a futuro y no solo una inversión particular del propietario, porque eso hace en beneficio tiene un beneficio socioambiental, porque ayuda a que los inmuebles tengan mejor eficiencia energética. O sea, cuando se construye, la persona le va a decir al arquitecto, a quien sea, bueno, mira, pensemos que en vez de poner, no sé, si va a tener una pileta, en vez de calefaccionarla a gas, a lo mejor se pueden utilizar paneles solares, todo eso va a incidir en la calificación energética y así en un montón de situaciones que, bueno, tendríamos que traer a lo mejor ahora a un especialista, ¿no? Un ingeniero, además, que nos lo explique. Pero la verdad que tiene muchas aplicaciones. Y esto, que a nosotros nos parece algo como que, bueno, lejano, ya está sancionado en una norma y es algo que se aplica desde hace mucho tiempo en otros países, como el caso que explicábamos de Alemania y demás, donde ahí es obligatorio y por un tema del derecho del consumidor es obligatorio, como decía antes, cuando se comercializa el inmueble, que quien adquiere conozca la etiqueta de eficiencia energética que tiene. Es un tema muy lindo para profundizar que después, si quieren, en otra oportunidad podemos hacer algún trabajo interdisciplinario con alguien que nos explique cómo es ese certificado y demás. Pero bueno, que es algo que está la norma, en cualquier momento va a ser reglamentada y sería muy interesante que trabajen los escribanos también en esa reglamentación, ¿no? Para que sea algo práctico, para que sea algo fácil de aplicar y que tenga también, que la sociedad tenga información y educación al respecto. Así que bueno, todo un desafío. Avanzamos un poquito porque si no se nos va el horario. Vamos ahora sí a la parte de forestal. Mario, vos que sos el especialista en esto, ¿te gustaría seguir vos un poquito con el tema forestal, por favor? Bueno, perfecto. Una cosita más a lo que dice de la ley de etiquetado de vivienda, que lamentablemente le faltaría un poquito de impulso, pero bueno, en principio los arquitectos se habían suscrito un convenio con la provincia para hacer las certificaciones. Y después algunos profesionales también del área de la ingeniería ambiental también. Pero bueno, eso esperemos que se formalice. Yo acá voy a tocar yo voy a tratar de ir en todo sentido a la parte práctica, que nos puede tocar a nosotros y sobre todo a ustedes nobles como escribanos en el ejercicio de la profesión. Tenemos la ley que, digamos, que le dio vida a todo esto y que dejamos de pensar en esa ley 10.000 a la que se refería Pedro, para intereses difusos que se usaba para la protección de la flora y de la fauna, del patrimonio cultural, siempre, y cualquier, cuando no había derecho subjetivo que proteger, se caía en esta especie de amparo de la ley 10.000. Bueno, ahora hay situaciones específicas, todos a partir de la ley más importante de todo, que es del año 2007, que es la 26331, que es la ley de protección del bosque nativo. Esa ley, bueno, es la que
instó a las provincias a trabajar en la conservación del bosque nativo. El bosque nativo estaba muy atacado, van a ver que todo se relaciona, estaba muy atacado por el avance de la frontera agrícola. En la década del 90 también se relaciona con fitosanitario, que vamos a hablar un poquito más adelante. Se dan 3 factores que hacen muy rentable la agricultura, que antes no lo era tanto. Esos factores son la siembra directa, en vez de hacer la siembra de la labranza tradicional, de arado, dar vuelta a la tierra, todo en un solo paso. Se siembra, se fertiliza, se riega con una sola máquina. La tecnología de la semilla transgénica y los fitosanitarios. O sea, la semilla transgénica permitió usar fitosanitarios genéricos, o sea, para todo, porque hacen resistente la planta a ese veneno y entonces elimina todo lo demás. Eso hizo que haya mucho de monte. Básicamente la ley, estamos hablando de la ley que establece un ordenamiento territorial de bosque para la provincia, la ley de protección del bosque nativo fija 3 categorías de bosque nativo: verde, amarillo y rojo, de acuerdo al valor de conservación que tenga. Nuestra provincia de Santa Fe, que por supuesto hace su formulación de bosque nativo, está en las 3 categorías y tiene una cosa muy interesante que no están en otras provincias, que esa información sale en los certificados catastrales. En los certificados catastrales de las escrituras, Leti, no sé si tenemos por ahí. Sí, Pedro, sí, si podés- querés pasarla, mira, la placa 14, ahí está, ahí, a ver si se llega a ver bien. A lo mejor ahí Ahí tenemos. abajo, no sé si se ve muy chiquito, lo pueden ver. Ahí tenemos un certificado catastral que había pedido yo hace un tiempito, donde sale protección. Bueno, no alcanzo a leer. Ahí abajo dice afectado a bosque nativo categoría amarillo y bosque nativo categoría rojo. Ahí es abajo, o sea, en el certificado catastral debe figurar la calificación, o sea, si el predio está afectado a bosque nativo, debe figurar. Esto en cuanto a catastro, perdón Mario que agregué Sí, esto. sí, Nosotros sí. Bueno, entendemos que también debería tener reflejo registral en el registro de la propiedad inmueble. Eso sería importante porque después si ese bien se transmite, ya sea en acto entre vivos o mortis causa porque fallece el dueño o lo que sea, es muy importante que quien lo adquiere sepa que ese predio está afectado a bosque nativo, ¿no? Ya sea para mantenerlo o para si se hace, en el caso de amarillo, porque si es rojo no se puede hacer ningún tipo de plan de manejo, pero si es amarillo hacer un plan de manejo o también para acceder, no nos olvidemos que los bosques nativos prestan un servicio ambiental y ese servicio ambiental debe tener una contraprestación de alguna manera, porque ese titular que tiene una limitación a su dominio, que es no talar el bosque y de pronto arrendarlo para que se plante soja, de alguna manera tiene que tener una contraprestación. Así que bueno, esto también facilitaría ese acceso, ¿no? A créditos, a subsidios, todo en el marco, digamos, de los convenios, del Convenio Internacional de Cambio Climático, Acuerdo de París, o sea, todo esto de la transferencia, ¿no? Que debe haber de alguna manera a los países en vías de desarrollo, como el caso del nuestro. Así que bueno, creo que esto es un puntapié inicial para entrar en todo eso. Bien, Mario, perdón, sí. Mario, ponete más cerca, porque hay momentos que no se te escucha bien. A ver si te podemos escuchar un poquito más. hola, ahí. Ahí va mejor, dale, ahí va mejor. Bueno, a ver, para los colegas de la provincia de Santa Fe, ¿cómo actuar cuando nos sale esto? Y lo más probable que hasta el titular del inmueble y el adquirente no lo conozca, porque faltó gestión en la difusión de esto. Entonces, bueno, el bosque nativo rojo no se puede tocar, es intangible.
son porciones mínimas, generalmente vinculadas a corredores biológicos, cercanas a cursos de agua, lagunas, muy chiquitas. Y la sección, digamos, el bosque amarillo, que para toda intervención en el bosque amarillo, ya sea ganadera o de explotación forestal, debe ser efectuada a través de un plan de manejo. Si nos llega a tocar, más allá de cumplir con la Ley Nacional de Catastro, incluir esa observación en nuestra escritura, vamos a cumplir con nuestra función de asesoramiento y de educación, explicándole que se trata de algo que una obligación que nos pone, un derecho y una obligación que nos está poniendo la Constitución, que el día de mañana esto va a ser un tesoro, que los árboles son los principales sumideros de carbono y el principal efecto del calentamiento climático. Lo que hablábamos hoy cuando Leti hacía referencia a la ley para mitigar el cambio climático, entre las acciones que está es el pago de servicios ambientales. El día de mañana un bosque va a brindar un servicio ambiental tremendo. Los servicios ambientales, la misma ley los define, la misma ley de protección del bosque nativo, creo que en el artículo 5 la define como los bienes, los beneficios tangibles e intangibles emanados del bosque nativo, que pueden ser fijación de sales, protección contra la desertificación, conservación de la biodiversidad y conservación del patrimonio cultural. Muy importante, por lo menos asesorarlo, hacerlo saber. El trámite lo tiene que hacer en el Ministerio de Ambiente, es gratuito, es un poquito burocrático y lento, pero después el mismo Estado le da subvenciones para las intervenciones que pueden ser podas, raleos, apertura de picada en caso de explotación ganadera, y también se pueden hacer un uso sustentable de las maderas. Santa Fe no es una provincia forestal, pero podría llegar a serlo. Esto se relaciona mucho también, otra cosita que me gustaría decir con respecto a la ley del árbol. ¿Qué pasa si alguien tala el bosque y vende el campo? Puede llegar a pasar y ha pasado. Yo recibo el campo en el catastral, me va a salir monte rojo, verde, amarillo, nativo, y voy y no hay nada. Puede llegar a pasar. Yo no me enteré caso de deforestación, pero no ha sido un subadquirente. El responsable, la ley lo va a hacer responsable con multas muy altas a quien hizo la deforestación. Pero hoy cuando la Leti hablaba de los principios ambientales, hay un principio que está contenido en la ley de ambiente, que es el principio de no regresión. O sea, lo que era rojo va a seguir siendo rojo. No va a volver a ser amarillo, ni lo que era amarillo va a volver a ser verde. Todo lo que se logra en materia ambiental queda para siempre. Entonces, si llega a pasar eso, bueno, va a haber una obligación del nuevo adquirente de conservar la zona y dejar que el monte se vuelva general. Lamentablemente tendría que estar la obligación de enriquecimiento y de recomposición con los fondos de las multas que le cobren al desmontador. Pero bueno, tanto no pedimos. Y después Perdón, Mario, esto que decís vos es muy interesante, perdóname que agregue una cosa, esto ya ocurrió en Brasil, por ejemplo, hay un fallo que llegó a la Corte Suprema de Brasil con un voto muy interesante del juez Benjamin, que él era un predio que había sido deforestado y la titular actual decía que, bueno, como ya estaba deforestado, le quería hacer un cambio de uso, ¿no? Para una cuestión agrícola. Y se entendió que no, que por esto que vos explicás, del principio de no regresión, y además por el que ya también lo explica muy bien el ministro Ricardo Lorenzetti, ¿no? El ministro de la Corte Suprema, de las obligaciones cabalgantes o propter rem, o sea que el nuevo adquirente va a responder por eso también, ¿no? Entonces, es a tener en cuenta también, porque son todas cuestiones que ahora nos parecen un poco novedosas, pero
vamos hacia ese camino, vamos hacia esa línea. Así que es muy importante también el asesoramiento a quien está comprando el campo, decir, mire, esto figura que eso también se transcriba en el texto de la escritura, ¿no? Que de acuerdo al certificado de catastro surge lo siguiente. Ahí, perdón, creo que tenemos una consulta de Vanina. En estos casos, cuando el catastral tiene la observación de que está afectado a bosque nativo, ¿es conveniente hacer una constatación para verificar el estado del campo? Yo creo que sí, que sería muy conveniente, ¿no? Si las partes lo desean, para dejar constancia de cuál es la situación, o sea, cómo lo entrega el transmitente. La verdad que sí, sería muy conveniente porque es una forma de reconstituir pruebas. Sobre todo si van a iniciar el trámite, porque el trámite, cualquier intervención, requiere el trámite del plan de manejo, que se hace a través del ministerio, lo hace un ingeniero agrónomo o un ingeniero forestal, pero es muy poca la gente que lo está haciendo. En ese caso sí, sería bueno hacer una constatación. Ahora, yo ese ejemplo muy burdo que vi de la deforestación, gracias a Dios desde hace un tiempito se implementó, Nación implementó vía satelital unas alertas tempranas de deforestación para todo el país. Debo decir, porque el ordenamiento territorial se actualiza cada 4 años, más allá que hay monitoreo, pero estas alertas tempranas le marcan la cancha a la provincia porque cada 15 días detectan movimientos y se lo hacen saber a la provincia para que vayan a actuar, por lo menos a inspeccionar. Me parece que muy importante. Después hay otros elementos que nos ayudan. Voy a hablar 2 cositas, Leti, si te parece, de la ley del árbol. Otra ley, Orgullo de Santa Fe, muy innovadora. Está la placa, Pedro, si querés volver a la ley del árbol, que sería, porque nos atrasamos un poquito para ver el catastro, pero está la plaquita de la ley del árbol. Ahí está, la 12, perfecto, sí. Claro, bueno, la ley del árbol es muy interesante porque trata tanto el arbolado público como el arbolado privado, de forma conjunta. Separado, pero digamos en la misma ley. Muy interesante, establece, por ejemplo, en el caso de los planes especiales de forestación en las ciudades, le da preeminencia al arbolado público, le da preeminencia a las especies nativas. En cuanto al arbolado privado, es interesante porque impone cortina forestal para las explotaciones de feedlot, que es el famoso engorde a corral. En el sur de nuestra provincia es más rentable y hay más. Para las plantas de tratamiento de residuos urbanos, me está faltando una que ya me voy a acordar. Esta cortina, y cualquier otra que la autoridad podría implementar. Plantas de acopio de granos también. Y después, siempre refiriéndose al arbolado privado, establece una obligación de forestar en todos los predios con árboles según un porcentaje. Hoy, por ejemplo, cada región, por ejemplo, Santa Fe, nuestra región, nuestra provincia, o sea, nuestra circunscripción para los colegas de Santa Fe, está marcada por la ecorregión, por más que haya sido modificada por el hombre. El norte, que pertenece a la ecorregión del Chaco húmedo o del Chaco seco, hay mucho más bosque nativo con árboles de porte muy grande. Toda la región paranaense del río Paraná es la región de islas y del río Paraná, que tiene otro tipo de selva en galería, pero bueno, no están sujetos a explotación. Y el centro de la provincia, Rafaela, Esperanza, Santa Fe, San Cristóbal, pertenece a lo que se llama el espinal, que son árboles de porte medio que han sido talados. Entonces hoy los campos utilizados, antes por ejemplo, cuando había más preeminencia de los campos, había muchos árboles en los campos que se sembraba por sombra que necesita la vaca lechera en la producción de leche. Ahora no, entonces no hay nada. Todo fue agricultura en esta época que yo les dije que se avanzó tanto la agricultura.
Hoy el mismo sector el mismo sector de la agricultura se está dando cuenta de los beneficios. El beneficio del árbol y del bosque nativo está en todo sentido. Los árboles, habiendo tan pocos árboles, suben las napas freáticas en forma regular. Cuando bajan, arrastran sales minerales. Eso es lo que cavan los árboles. Entonces, eso y otros beneficios. Acá, fíjate mi placar. ¿Están todas las mochilas en uno de los cubitos? Y finalmente, la ley del árbol Sí. ahora impone entonces, según la Cristina, que hace superficie, mucho más frío de lo que hace. según la Está un superficie poquito que frío, tenga pues. el Está un árbol, poquito fino. en ¿Tenés el un poquito fino? campo, ¿El un gordo? porcentaje de Es más deforestación. finito que No es muy grande. Sí, Va yo de diría que sí. 0,4 Sería al fuera, sí. 1%, los campos muy grandes, Sí, como va a la dar mancha. un plazo de 2 años para hacer la La plantada de receta la del frío sería formulación del fuera y proyecto. fíjate. 4 Perdón, años Mario, para hacer- creo que Cintia tiene el micrófono activado y se escucha como con... A ver ahora, porque se No hay escucha problema, no hay problema. sí, ahí. Listo, Y listo. sí, bueno, y 5 años para el objetivo de forestación lograda. Esto lo dice la ley, el artículo reglamentario de la ley, que va a figurar, esta información se va a suministrar a Catastro y va a figurar en las partidas inmobiliarias. Yo creo que por ende va a figurar en los certificados catastrales y también va a figurar en nuestras escrituras. No dice nada de qué pasa el que no lo hace. Bueno, veremos seguramente una ley posterior. La idea es tener, ¿no es cierto?, 3 o 4 elementos para iniciar esta forestación obligatoria. Esto va a ser el plazo para hacer de 2 años para hacer la formulación del proyecto. Va a empezar a correr desde que finalice la reglamentación de la ley, que todavía es parcial. Pero bueno, seguramente nos vamos a enterar. ¿Qué se le podría agregar a este proyecto? Analizando otras leyes similares. Un mecanismo de compensación. Y ahí, bueno, pensando siempre en nuestra profesión, a través de servidumbres ambientales, por ejemplo, lo pensamos alguna vez, o sea, como un mecanismo de compensación. Si en mi campo, por algún motivo muy especial, yo no puedo plantar, pueden ser varios los motivos, por altura, porque tengo cerca un aeroclub, porque el suelo es excepcional, de rendimientos excepcionales, porque hay vientos grandes en la región, porque hay bosque nativo cerca. Bueno, poder compensar adquiriendo un derecho de superficie o una servidumbre, en este caso como fondo dominante y fondo sirviente, un bosque nativo, o alguien que haya superado su cuota de plantación. Eso sería muy interesante. Yo me he contactado con gente de la facultad y la verdad que abrieron los ojos, incluso reglamentadores de la ley. Córdoba tiene una ley agroforestal ya pensada para hacer emprendimientos forestales. Acá hay muy poco, plantaciones. Ahí los porcentajes son más altos y sí permite, ellos tienen un mecanismo de masa arbórea, mecanismo de compensación de masas arbóreas a través de adquisición de derecho de superficie en un emprendimiento de plantación. Bueno, no creo que lleguemos a tanto, pero bueno, yo creo que pronto eso se va a poder y se va a poder hacer. Las superficies mínimas, o sea, menores, la categoría 4 y 5, que es hasta 20 hectáreas, menos de 20 hectáreas, entre 20 y 50 hectáreas, se le va a suministrar los árboles en forma gratuita porque se creó una red de viveros provinciales. Así que creo que no va a haber excusa. No va a haber excusa de parte del sector agropecuario. Van a tener que ser muy cuidadosos con lo que viene ahora, que es agroquímico. Una cosita más con el tema bosques y humedales que quedará para otro día, son los sitios Ramsar, que son
la convención de Ramsar. ¿Leti es Ramsar o Ramsar? Ramsar, sí, es la ciudad iraní donde se suscribió, por Donde eso en se conoce como ese nombre. 1971 se realizó una convención para protección de los sistemas humedales. Argentina adhirió. En la provincia de Santa Fe tenemos 3. Laguna de Menincó en el sur, Islas del Paraná a la altura de Santa Fe, Coronda un poquito más al sur, antes del Parque Nacional Islas de Santa Fe. Tal vez el más importante de todos, no sé si hay alguien del norte, es en el departamento General Obligado, el sitio Jaucaningá, son casi 500.000 hectáreas, donde hay desarrollo urbano, hay ciudades muy importantes como Reconquista o Avellaneda o Villocampo. Está abarcado por la Ruta 11, como límite oeste sería el río Paraná, y al sur, al norte está el paralelo 28, que es el límite provincial. Ahí hay desarrollo industrial y todo. Todavía no hay legislación específica, ni limitación para los propietarios. Sí ofrecen unos planes de manejo, pero creo que en el futuro van a tener que reglamentarlo porque es un sitio de mucha biodiversidad, de mucha riqueza. Se da la conjunción de 5 ecorregiones, incluida la ecorregión de los esteros de Liberá. Y se está desarrollando mucho el turismo, creo que va a ser muy importante para esa región. Y van a tener, incluso ahora ya hay actividades de turismo, se dan animales en especie de extinción, está la guaraguazú, están el mono aullador, el mono carayá, el yacaré. O sea, es una zona de mucha riqueza, que había mucha depredación. Ahora los fondos que ingresaron de Naciones Unidas se están utilizando precisamente para controles y educación. Todo eso es educación ambiental y que va a llevar un tiempito. Por último, el espinoso tema de los agroquímicos. Después la dejo a Leti que explique los fallos. Los agroquímicos también es un tema, nosotros como escribanos lo vemos siempre desde la sustentabilidad. Le pedimos a Pedro si pasa la placa, por favor. Así que sigue, justamente es el tema de agroquímicos. Ahí está. Es un tema polémico, ¿no es cierto? Hay muy concertadas las opiniones. A mí me parece que de a poquito se está tomando conciencia. Hace unos años había, me parece que había abusos. Nosotros como escribanos de una provincia donde la actividad agropecuaria es el motor, vamos a estar siempre del lado de la sustentabilidad, pero creemos que se puede conservar. Y el sector de a poquito está tomando conciencia. Hace unos años uno veía cosas raras, o sea, era como un ver mosquitos o aplicadores dentro de los pueblos, lavados con manguera, con agua. Ahora el mismo sector toma conciencia, se usan prácticas, un manual de buenas prácticas en la aplicación. Tenemos la ley de fitosanitarios, miren el año de la ley de fitosanitarios de la provincia, 11.273, el año 95. La soja transgénica se aprobó en el año 96. Igual y todas las leyes es muy buena, solamente que no se aplicaba. Ahora se empezó a aplicar, SENASA empezó a utilizar controles, se utiliza un sistema de receta agronómica, no se vende más a granel como se vendía antes, y algunas cositas más que de a poquito se están manejando. Esta ley, el famoso tema de las distancias, lo deja en manos de la municipalidad. La distancia aérea y la distancia de fumigación terrestre. Lo habitual es la fumigación terrestre. En esta zona la fumigación aérea se usa solo cuando el cultivo está muy avanzado y no puede ingresar la máquina. La fumigación aérea es más común en zonas de montaña o zonas de difícil acceso. Pero igual hay fumigación aérea. Por lo general, por ejemplo, acá en Esperanza es entre 500 metros y 700 del límite urbano. Es un tema importante que tiene que ver con... Mario, Sí,
Sí, Pedro. Mario, perdón que te interrumpa, pero este tema me interesa mucho. En Esperanza son 500 metros en el cual no pueden fumigar, por decirlo de alguna manera, Claro, desde el eje urbano. claro, claro. Y 700 para la fumigación aérea. ¿Y ¿Qué se pasa? cumple eso? Se cumple, pero ¿qué pasa? Ustedes sabrán que tenemos la famosa ley 9319 de la unidad económica, la que no deja subdividir los campos, salvo las excepciones de cuando adquiere un lindero o mientras el estudio económico para producción menor. Sería bueno rever eso porque ¿qué pasa? Llegan tierras improductivas alrededor de las ciudades, quedan campos que no se pueden fumigar, siguen en zona rural, no se pueden lotear porque a la ciudad todavía no le interesa que se expandirse tan de golpe. Sí, Entonces aparte, quedan si se lotean, se expande o sea, siempre va a haber 500 el metros área, improductivos. pero todavía va muy lento, entonces los loteos generalmente se van aprobando por zona. Queda tierra improductiva para algún ganado o alguna alfalfa, los humos, pero no se puede sembrar. Habría que tener un tratamiento especial de las tierras periurbanas, como hay en algunos lugares, permitir el famoso suburbano de nuestro mobiliario, permitir el fraccionamiento, por ejemplo, para huertas, para producciones agroecológicas, de alguna forma que sea provisorio, que algún día sí va a ser urbano, pero mientras tanto permitir emprendimientos de ese tipo, que en 1 hectárea, en 2 hectáreas se pueden hacer. Hoy hay un montón de alternativas lindas para utilizarlo, me parece que es un tema, y volviendo a la ley del árbol le da prioridad a este periurbano, a los suburbanos le da prioridad para la entrega de árboles en los casos de forestación. Después, Leti, yo te dejo a vos que expliqué los fallos, que son muy importantes. Un tema que ayudó muchísimo, muchísimo, y vos, Pedro, lo verás porque en tu zona pasaba mucho también, igual que acá, es el tratamiento de los envases de los fitosanitarios. Es un tema álgido porque hasta hace unos años eran plásticos de un solo uso que terminaban en cualquier lado. Tenemos por ahí la placa de la Leticia. Ahí está la placa, justamente menciona la ley Justamente, provincial, porque tenemos una ley de presupuestos mínimos, ¿no? De envases fitosanitarios. Pero la la provincia, provincia tiene su ley que complementa la ley de presupuestos mínimos, que ahí la tienen en la placa, la 13842 del 2018, que es el Sistema Provincial de Gestión Diferencial e Integral de Envases Fitosanitarios, vacío de fitosanitario, donde prohíbe que sean enterrados, incinerados, o claro, sea, ¿qué todas esas pasaba prácticas antes con los que dice Mario, envases? que antes se hacían en el Claro, campo o acopiados, a lo mejor se dejaban, ¿no? en se algún lugar, quemaban eso ahora está prohibido. o se reciclaban, pero en mucha informalidad. En el medio nadie controlaba la deposición final, o sea, el resultado final. Esos plásticos han llegado a estar hasta en la industria alimenticia. Caso concreto, en cucharitas de helado, probado por grupos ambientalistas de Rosario. Y después otro problema que traía el tema de los envases eran el mercado negro de la adulteración. Utilizaban estos envases como el glifosato, que es el más común, es soluble en agua, que hizo todo un mercado negro de venta de glifosato adulterado, con envases reutilizados. Esta ley, lo bueno que incorpora es que incorpora a todos los representantes, a todos los intervinientes en la cadena, el fabricante, el vendedor, el aplicador, el titular de la explotación, el ingeniero agrónomo, los transportistas y el operador, que es las industrias habilitadas para tratar esos plásticos. En el medio están lo que se llaman los CAT, que son centros de almacenamiento transitorio. El productor tiene 1 año para llevar los bidones a esos CAT. Un tema que ha sido motivo de consulta, y perdón,
glifosato hay varios en la provincia. Lo que hay muy poco, porque requiere mucha tecnología, son los operadores, las fábricas que hacen el reciclado del plástico, porque tienen que tener un sistema de recuperación de los minerales que integran el glifosato. Un tema que fue motivo de consulta. ¿Qué pasa? La misma ley establece que da un año para tener, porque por ahí los ciclos agropecuarios son largos. Yo compro hoy un montón de glifosato porque tengo plata hoy. No sé si cuando lo necesite, cuando siempre soja en diciembre voy a tener plata, entonces lo compro hoy. Te da un año para tenerlo. Si yo lo uso y no lo voy a devolver enseguida porque tengo otro lote, bueno, soy responsable de la conservación. La ley establece cómo hay que conservarlo en lugares cerrados, con candado, con techo y piso de material para no contaminar agua, pero es muy común verlos en los depósitos. En toda esa cadena que yo les decía de responsabilidades no figura el propietario o el titular de predio en caso de contratos de arrendamiento. Pero me parece que coincidimos con los chicos de la comisión que es implícita ese deber ambiental de custodia. Entonces, ¿qué pasa? Porque nos ha sido motivo de consulta en la comisión, en un campo, una cantidad grande de bidones, porque también está la obligación de destruirlo para que no sean reutilizados, y viene ahora un sistema log and chain de trazabilidad que el mismo operador con un número lo va siguiendo. Hay un deber de triple lavado y de destrucción, de perforación en este caso había un montón de bidones de glifosato sin destruir y sin lavar seguramente en un predio. El que se preocupó con muchos motivos fue el titular. Bueno, en este caso, él hizo una contratación notarial. Me parece que en este caso lo que tiene que hacer el propietario del predio es él tomar la responsabilidad de llevarlo a un CAT, por supuesto, acá, con costos a cargo del arrendatario. Si nosotros nos toca intervenir en un contrato de arrendamiento, que por ahí en nuestra zona es muy común, que vengan del escribano para hacer el contrato de campo, bueno, establecer, poner la prohibición de almacenamiento de bidones en el campo, de cumplimiento de las leyes fitosanitarias, y alguna cosita que nosotros elaboramos en la comisión y que lo vamos a poner a disposición, porque es muy común en nuestra provincia el tema este de que vengan a hacer los contratos. Y lo último que me estaría quedando, bueno, en el tema en este tema de los sanitarios, ahora que Leti le explique los fallos que hubo en nuestra provincia. Lo que viene para nosotros me parece que es bueno, que vamos a tener incidencia, tenemos que estar muy atentos para que no lo hagan los agrimensores, y no como pasó en Buenos Aires. No, tenemos que estar atentos, sobre todo porque va a haber también un mercado de bonos de carbono. Los bonos de carbono, según el protocolo de Kioto, permite que las empresas que generen carbono emitan un bono que va a servir a su vez para actividades sustentables. Acá en la Argentina se está de a poquito implementando. La ley del árbol, yo creo que tanto la ley del árbol como la de bosque nativo, lo de las servidumbres ambientales no voluntarias impuestas por la ley, algún día va a ser necesario. En la conservación de los bosques en la provincia, lo que se está dando es las islas. O sea, no se genera el diálogo ambiental que hablan los biólogos. Una isla de monte acá, soja, otra isla. Bueno, ahí va a haber que implementar corredores biológicos para evitar, porque los animales circulan. Después los problemas son con los pumas, con la fauna, con los accidentes que pueden pasar. Es muy común en nuestra provincia ver en nuestra zona, no sé, en Rafaela, pero
ver aguaraguazú, ver puma, ver animales que antes no se veían, que son animales que han perdido el hábitat y vuelven, generalmente por los ríos, los canales, y llegan a la ciudad. Eso también es materia de educación ambiental. Bueno, que siga Leti, yo les agradezco un montonazo, sobre todo a los nobles y a los miembros de la comisión por haber participado. Silvia, un honor también. Y a todos los que entraron, muchas gracias. Estamos a su completa disposición. Y los que quieran conocer el Monte Santafesino del Norte están invitados, tienen que avisarme. Sí, ya vamos a programar una excursión, sin ninguna duda. Y al Monte Santiagueño, Mario, aprovechando que está el escribano de Santiago del Estero. Otro tipo, bueno, Santiago del Estero tiene una buena legislación, tiene a nivel registral, porque como hay producción maderera que está regulada y producción de carbón, que nosotros no tenemos muy informal, ellos registran hasta el proceso productivo, a nivel del registro de la propiedad, proceso productivo que está en el monte. Es otra ecorregión, es el Chaco Seco, pero dignísima de conservar también. bueno, perfecto. Por el horario que estamos, los fallos dejamos ahí para que ustedes los vean, después se los vamos a pasar. Uno es un fallo emblemático en el tema de agroquímicos, que es el caso Perane y otros contra la Municipalidad de San Jorge. Es un fallo del año 2009, donde un juez de primera instancia hace lugar un amparo presentado por unos vecinos que lo que solicitaban era que se dejara de fumigar en el campo, en unos campos que, porque afectaba al barrio Urquiza. De primera instancia le hace lugar y prohíbe la fumigación en una distancia de 8, o sea que no se podía fumigar en 800 metros para fumigaciones terrestres y 1500 para aérea. La provincia apela y la Cámara confirma el fallo de primera instancia. Y es una sentencia como las que Lorenzetti denomina sentencias atípicas, porque no solamente determina, o sea, reafirma la prohibición, sino que impone al Ministerio de un plazo de 6 meses, al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia, que debe presentar algún estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral para que se estime la toxicidad de los productos que se identificaban. O sea, no es que con el fallo se termina, digamos, la cuestión, sino que como que se abre, digamos, todo un trabajo. Inclusive al Ministerio de Salud también le impone que efectuara durante un lapso un estudio de los barrios, o sea, de todos los barrios de la zona, qué compromiso tenían por el tema de las fumigaciones, ¿no? Así que bueno, es un fallo que tuvo mucha repercusión en materia ambiental. Y ahí se nombra un segundo fallo, mucho más reciente, hay otros, no solamente en la provincia de Santa Fe, también en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, sobre este tema de fumigaciones, pero hay uno reciente que es del 2020, Bassi, Norberto Oscar y otros contra la comuna de Zenón Pereira, donde también piden estos vecinos el cese de la fumigación y además piden que se imponga la colocación de un cerco, ¿no? digamos, una barrera arbórea, para que frene de alguna manera los efectos de un cerco vivo, ¿no? De la fumigación. Le hace lugar el juez de primera instancia, pero... sí, perdón. ¿Quién? Sí, Pedro, no te escuché bien, sí. No sé si estaba haciendo una pregunta a Pedro, porque no... No, se le filtró un comentario, pero no estaba haciendo preguntas. Ah, perdón. Escuché justo hola y pensé que me estaba preguntando algo. Bueno, en este último fallo del 2020 que nombramos, el juez de primera instancia hace lugar, pero 500 metros, y no dice nada del cerco vivo. Entonces apelan ambas partes. Y en este caso, digamos, la medida se demandaba tanto a los propietarios como al arrendatario del campo también, por el tema de la fumigación. Y bueno, lo que dice la Cámara, en este segundo fallo, toma todos los considerandos de la causa Peralta, del precedente anterior. Y la Cámara hace lugar al recurso de nulidad interpuesto por los actores
y dice que, bueno, que las fumigaciones, o sea, porque como que no había sido bien fundamentado ese fallo, porque se había tomado todos los datos del caso Pereira, pero no se había analizado la cuestión en particular, y bueno, vuelve a reiterar la necesidad de optimizar la protección de la salud y el bienestar ante las prácticas agrícolas, alentar el empleo de herbicidas alternativos y reorientar la producción hacia otros menos dependientes de agroquímicos. Así que bueno, también es muy interesante este Perdón, caso Leti, yo me olvidé del de 2020, también de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe. Así que una bueno, cosita después te nomás, los vamos a que pasar. Sí, la afectación a barreras sanitarias sale en los catastrales también y va a hacer referencia a la normativa local. Va a decir, afectado a barreras fitosanitarias según ordenanza número de la municipalidad del lugar donde se está haciendo la actuación. Nada más. perfecto. Y bueno, para cerrar, nosotros ponemos siempre los desafíos y perspectivas del derecho ambiental notarial, que bueno, que sobre todo creo que es el gran desafío que tienen los notarios y las notarias noveles, porque esto, como dijimos, es un camino que está, digamos, es una dirección que se ha tomado, ¿no? Y aplicando el principio de no regresión, no va a o sea, no vamos a ir para atrás, sino que cada vez vamos a ir hacia adelante, incorporando la normativa ambiental, que como dijimos es de orden público. Así que bueno, se requiere el trabajo integrado y colaborativo con otras disciplinas para mejorar la capacitación en la materia, incorporar la variable ambiental en todos los actos, subordinando los negocios, contratos, las escrituras públicas, por supuesto, las normas de orden público ambiental, incluir cláusulas ambientales en los contratos y en las escrituras, como explicaba antes Mario, por ejemplo, en el caso de un contrato de arrendamiento, buenas prácticas ambientales en los reglamentos de propiedad horizontal y propiedad horizontal especial, el caso, ¿no?, de los country, los loteos. Después, explorar y adoptar novedosas formas contractuales, servidumbres ecológicas, donaciones con cargos ambientales, cuyos plazos deben ser superiores a 10 años, porque hoy sabemos que el Código Civil y Comercial reconoce un plazo para los cargos de 10 años. A partir de ahí queda el dominio perfecto y ya no se puede exigir ese cargo. Entonces, bueno, para la cuestión ambiental esos plazos quedan cortos, así que en eso tenemos que trabajar también. Fideicomisos de conservación, contratos de bioprospección, pago por servicios ambientales, que un poco Mario comentó, bonos de carbono, sellos, ecocertificados, como el caso del etiquetado de viviendas, así que bueno, esos son también grandes desafíos. Ofrecer mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y la producción de la prueba en procesos ambientales. Ejemplo, las actas de constatación y comprobación. Nosotros entendemos que es necesario celebrar acuerdos con las autoridades, tanto Poder Judicial como Poder Administrativo, para que los notarios y las notarias podamos atender requerimientos, por ejemplo, casos de contaminación, casos de deforestación. Muchas veces las personas no cuentan con los medios para abonar en ese momento los servicios del escribano. Entonces eso tiene que ser asumido por las autoridades, que después, por supuesto, repetirán el cobro digamos, en las personas, en el contaminador o quien generó ese daño, ¿no? Creo que son sistemas que ya se aplican, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un convenio con la Corte Suprema, la Suprema Corte de la provincia, actuamos como peritos en la justicia, en diferentes actos. Creo que también podríamos actuar como peritos ambientales notariales. Así que bueno, eso es todo un desafío que creo que ayudaría mucho a lograr los institutos de derecho ambiental. Y por último, si querés, Pedro, poner esas imágenes tan lindas que sacó Mario, porque Mario también es un fotógrafo, así que todas estas fotos no han sido sacadas de internet, sino que son de autoría. Ahí tenemos un hermoso ejemplar, que bueno, que lograr esto demora. ¿Qué especie es, Mario? Es un árbol muy de nuestra provincia, que es el timbó. En este caso tan grande que le han crecido epitafias arriba como enredaderas, o el famoso caraguatá que está en el norte, que tiene una flor tan linda. Es un árbol utilizado por los pueblos originarios y actualmente también
para fabricar embarcaciones, canoas principalmente, por la flotabilidad y la liviandad de la madera y la resistencia al agua. Muy clásico. Conocido también para la gente de acá como oreja de negro por el fruto que da, que parece una orejita y es oscurita. Bueno, esto que es hermoso, lograrlo tarda mucho, pero acá vemos que se puede, este es un loteo donde se está reforestando con especie nativa, ¿verdad, Mario? ¿Qué especie Claro, es esta? acá el problema era la vereda. Bueno, había que dejar una vereda porque en este caso son lapachos. La ciudad de Rafaela, que es una ciudad preciosa, tiene un arbolado maravilloso, con especies nativas, con lapacho y jacarandá en la época de flores. eh, es muy común. En el resto de la provincia, en todos lados está el fresno, que es un árbol noble, pero no deja de ser exótico porque no es nativo. Y bueno, no tiene las flores que tiene el lapacho. Lo que pasa es que al ser de tan grande porte, acá, por ejemplo, hubo que dejar mayor espacio de vereda, se compensó con el espacio verde obligado a dejar por el loteador. La comuna, en vez de hacer una plaza, hizo una vereda bastante más grande para darle espacio a estos hermosos lapachos que algún día van a beneficiar a los que viven ahí. Bueno, fantástico. Y vamos a la última placa de todas. Eh, y bueno, con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho la participación, el haberlos escuchado. Desde ya que quedamos abiertos a consultas o si después nos quieren mandar alguna consulta a la comisión o visitarnos. Acá tenemos al coordinador del Consejo Federal de la comisión, el escribano Gustavo Darchuk. Seguramente él también los invitará a todos los colegas noveles que quieran en algún momento visitarnos, son siempre bienvenidos. Y no sé, perdón, la última placa, Pedro, no sé si salió, la querés, bueno, la comparten ustedes, ¿no? ¿La del poema? Es un poema de un autor santafesino. Así que si Sí, querés sí. leerlo vos, Pedro, dale, te escuchamos Pasa que de voz de un santafesino, dale. ya saqué el PowerPoint, ya saqué el PowerPoint. Pero sí se vio perfectamente, Leti, se vio perfectamente y la Bueno, foto también que estaba Mario en la foto, estaba, A ver, vamos a así que buscarlo. Esa es Létique. Pero bueno, el poema es un poema que se llama Ser como el árbol, es un fragmento de Julio Miño, un poeta tan querido para nosotros. Y esta foto para mí es muy significativa porque eso que se ve en primer plano, no sé si ven, es un tocón de un quebracho colorado de la Forestal, tumbado hace más de 100 años, 120 años. Miren la nobleza de esta madera. El otro día Gustavo me compartió la foto de un quebracho colorado santiagueño. El quebracho colorado chaqueño, que es el que tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, es más pequeño en cuanto a aporte, pero de mayor resistencia. Fue utilizado para extraer el tanino, más de casi 1.500.000 hectáreas durante 100 años fueron a parar a Inglaterra. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos pequeños árboles, pequeños renovales, los trasladamos al lugar y lo ponemos en algún lugar más apto. Esta foto la sacó un amigo, ahí habíamos trasladado, mi compañero está con la pala y yo estoy sacando unas aéreas, unas lianas, pero siempre buscamos que esté cerca de un tocón, porque es muy simbólico. Así que bueno, y después la frase de Julio Miño es un fragmento para leerlo siempre. Muchas gracias a todos, ¿eh? Pedro, ¿me permites decir unas palabras? Por supuesto, Gustavo. Bueno, nos conocemos telefónicamente, con Pedro hemos hablado varias veces por teléfono, así que es un gusto verte ahora por este sistema. Bueno, como decía Leti, yo estoy en el Consejo Federal, soy el nexo entre la Comisión y la Junta Ejecutiva del Consejo Federal. Para mí es un orgullo estar con Leticia, con Mario y con el resto de los miembros de la Comisión en relación constante y avanzando. Lo que quiero rescatar de esta conversación, digamos que es una conversación que se propone
desde la comisión para todas las provincias, para todas las comisiones y para todos los que las quieran escuchar. Hay mucho de pasión en este tipo de comunicación. A los jóvenes escribanos en el asesoramiento, esto en el futuro va a ser clave, porque cuando nosotros nos preparan para el derecho, nos preparan haciéndonos ver desde derecho procesal, derecho civil, derecho penal. Nuestra información es amplia, pero no vemos nada de derecho ambiental prácticamente en toda nuestra carrera. Entonces, este tipo de mensajes de los escribanos que más allá de lo informativo intentan transferir la pasión que sentimos por el medio ambiente y de poder en algún momento transferir a la gente esa visión del imaginario colectivo. Digamos que en el imaginario colectivo al escribano se lo relacione también por ser un oficial público que va a defender en el medio ambiente, y desde donde nos toque dar la batalla a favor del medio ambiente lo vamos a hacer. Así que gracias por la invitación y gracias por dejarme decir unas palabras. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Eh, bueno, ahora ya fuimos quedando algunos menos, pero durante el transcurso de la charla éramos 16, 17 los conectados, así que es un número bastante interesante. Por ahí para los saludos finales, ya los que estaban apurados o tenían alguna cosita que hacer se fueron yendo, pero creo que la convocatoria fue bastante interesante. Si éramos 16 o 17, quiere decir que nos conectamos de nosotros 10, 11 personas, que no es poco. Así que bueno, yo personalmente les quiero agradecer a todos. A mí me interesa mucho este tema y me gustó muchísimo la charla, me pareció muy interesante. Bueno, el tema de los agroquímicos me interesa mucho, y por ahí, por la realidad diaria que nosotros vivimos en mi zona, vos, Mario, lo sabés porque es bastante parecido, ¿no? Nuestras ciudades. Así que bueno, para mí fue muy interesante. Y bueno, no me queda otra que agradecerles muchísimo la presencia, y bueno, ojalá que esto derive o que tenga alguna continuidad para, para el futuro. Ahí Vanina está también agradeciendo la presencia, me dijo que no se pudo conectar porque tenía mala señal. O sea, se conectó pero no pudo prender la cámara porque tenía mal internet, entonces dijo que cuando la prendía veía medio mal, pero está escuchando atentamente. Así que de parte de la Comisión de Nobles de Santa Fe les agradezco a todos, y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, un gusto haber participado y bueno, nuevamente muchas gracias a la doctora Silvia Nona, secretaria académica de la Facultad de Derecho, así que nos honró con su presencia y se quedó hasta el final, que sabemos que es una persona que tiene muchísimos compromisos y sin embargo estuvo con nosotros todo el tiempo. Así que gracias Silvia, gracias compañeros de la comisión y bueno, nos vemos muy pronto y a los noveles, digamos, instarlos a que, bueno, que se informen en estas cuestiones porque realmente no son el futuro, sino que ya son el presente. Así que, bueno, buenas tardes para todos, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias.